En esta clase vamos a trabajar sobre el lenguaje verbal y matemático para un buen planteo de ecuaciones. Para determinar la solución de un problema de aplicación utilizando sistema de ecuaciones lineales, es necesario cómo abordar un planteamiento. Algo que no es muy simple, por supuesto, pero con la práctica adquirirás mucha destreza. Para ello es necesario tener en cuenta lo siguiente: extraer los datos traduciendo el enunciado verbal en un enunciado matemático, leer detenidamente el problema para su comprensión, relacionar los datos formando una igualdad lógica para así poder plantear la ecuación. Es importante esto: formando una igualdad lógica. Eso significa formando una ecuación. Luego, resolver esta ecuación por el método que tú elijas. Sabemos que hay muchos métodos para resolver el sistema de ecuaciones y puedes elegir cualquiera de ellos: el de reducción, sustitución, igualación, gráfico, etc. Y por último, dar las respuestas a las incógnitas que se han planteado desde un primer momento en el problema. A continuación, vamos a establecer algunas técnicas para reforzar lo que hemos anotado anteriormente. Y para ello es necesario que tengas en cuenta la conversión de conectores verbales que están en lenguaje verbal, lo conviertas a símbolos matemáticos. Por ejemplo, la palabra aumentado, agregado, incrementar, en matemática significa más y representa la adición. Disminuido, menos, perder, matemáticamente significa menos, que representa la diferencia. La palabra de, del, de los es un producto, matemáticamente hablando, y se representa con el producto. La palabra es, como, nos da, tendrá, resulta, será, matemáticamente, una igualdad y se representa con el signo igual. Las palabras es a, entre, como, matemáticamente es un cociente y se representa con el slash o la raya de fracción. La palabra excede en, excede a, matemáticamente es una cantidad que tiene más que la otra cantidad. Y la palabra es excedido, es una cantidad, hablando matemáticamente, que tiene menos que otra. Es necesario de que tengas en cuenta esta conversión de conectores que están en lenguaje verbal y que lo tienes que trasladar con un lenguaje matemático. Para plantear ecuaciones es necesario que tengas muy en cuenta las siguientes formas: la forma escrita, o sea, verbal, y la forma simbólica, matemática. Un número cualquiera que está escrito en forma verbal aquí, en forma matemática o simbólica se representa X, porque no se sabe qué número es. Puede ser cualquiera, 1, 2, 3, 5, 20, 40, pero como no sé de qué número estoy hablando de un número cualquiera con X. La suma de dos números, aquí ya no hay un número, aquí hay dos números. La suma, ya sabemos que se representa aritméticamente con más y X y Y, porque estamos hablando de dos números cualquiera, X y Y. La diferencia de dos números, X el uno, Y el otro, y diferencia menos, X menos Y. El producto de dos números, X por Y. El cociente de dos números, X sobre Y, cociente. La edad de Carlos, matemáticamente es X, porque no sabemos cuál es la edad de Carlos. El doble de la edad de Mario, también no conozco la edad de Mario, pero estoy hablando del doble, por lo tanto será 2X. Si fuera el triple de la edad de Mario, 3X. El cuádruple de la edad de Mario, 4X. El triple de tu edad, 3Y. No conozco tu edad, triple, 3Y.
La edad de Carla dentro de 10 años. La palabra dentro significa futuro, posterior. Entonces se representa con el signo más. Edad de Carla que no conozco, dentro, o sea, más, se le suma 10, porque dice habla de 10 años. La edad de Maffer hace 10 años. La palabra hace significa menos, pasado. Representa el pasado verbalmente. Entonces la edad de Maffer, X, porque no la conozco, hace menos 10 años. La mitad de tu dinero, no sé cuánto dinero tengas, pero estoy hablando de la mitad, será entonces X sobre 2. Si dijera la tercera parte de tu dinero, X sobre 3. La cuarta parte de tu dinero, X sobre 4. La suma de dos números dividido entre su diferencia. La suma de dos números, XY, dividido, raya de fracción, entre su diferencia. La diferencia de X sobre Y. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los números de acá arriba, también acá, aquí arriba es su suma, como dice, se divide con su diferencia. La mitad de la diferencia de dos números es 5. El conector es significa igual, habíamos visto anteriormente. Y la mitad sobre 2 de dos números, X menos Y, es 5, o sea que es igual a 5. El triplo de la diferencia de dos números. Triplo de la diferencia de dos números. Triplo de la diferencia de dos números. El cuadrado de un número. No conozco el número, pero como estoy hablando del cuadrado, la potencia, 2. Asimismo, si fuera el cubo de un número, X al cubo. Si dijera la quinta, dos números consecutivos. Es decir, uno a continuación de otro. Como no conozco el 1, el primer número, X. Y el segundo número, como es consecutivo, significa que se le va aumentando 1. Si hablara de 3 números consecutivos, el primer número es X, que no conozco. El segundo número se le aumenta 1, X más 1. El tercer número va a ser el mismo número, pero aumentado en 2, X más 2. Y así sucesivamente. El cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado, potencia, de la suma de dos números, suma de dos números. Repito, cuadrado, potencia 2, de la suma más de dos números. Como no conozco los números, X más Y. La diferencia del cuadrado de dos números. Aquí es importante que tengas muy en cuenta. Aquí arriba decía el cuadrado de la suma. Primero empieza con la potencia, pero acá no. Primero empieza con la diferencia. Diferencia del cuadrado. O sea, X al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Sí ves la diferencia? O digamos, la particularidad de estos dos. Aquí, como estoy hablando, primero hablo del cuadrado, lo escribo como potencia primero. Pero acá en cambio no, aquí empiezo hablando de la diferencia. Por lo tanto, será menos del cuadrado de dos números. Es importante que tú tengas en cuenta todas estas características que están en forma verbal para que las puedas transformar a la forma numérica, forma matemática. Porque para plantear un sistema de ecuaciones, recalco lo que decía al principio de este video, es que hay que tomar muy en cuenta esta transferencia del lenguaje verbal al lenguaje numérico para que se pueda establecer las ecuaciones y poder resolver por el sistema que más convenga, el que más domines, el que más tengas experiencia en resolver.